Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las bolsas, las finanzas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexicana de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. En esta última semana, una gran cantidad de información habló sobre nuestra economía, dando paso a modificaciones en pronósticos del Producto Interno Bruto para 2023, modestos avances en inversión fija, consumo interno, como también en una baja en la velocidad de crecimiento de los precios al consumidor. Pero también hay lados oscuros, como la caída en la productividad a niveles no vistos desde el 2009 y una alta informalidad laboral. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos en Cuentas Claras en una mesa de análisis que hemos preparado para usted con Carlos López Jones y Pedro Tello Villagrán? Muy buenas noches, amigos míos. Buenas noches. Hola, Pedro. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Raimundo. Muchas gracias. Como siempre, un honor estar contigo y con Pedro. Gracias. Bueno, mi querido Carlos, ¿qué te parece si empezamos por la inflación? Porque a pesar de que su ritmo, sí, de velocidad va bajando a 5.84 para el caso de México, la inflación subyacente, en esa que se esconden aumentos de precios en mercancías, en alimentos, etcétera, está todavía a niveles de 7.39. Y si por favor nos explicas qué pasa en esa inflación y por qué el nombre de subyacente. Bueno, la inflación la dividimos en dos, no subyacente y subyacente, core, como le llaman en Estados Unidos. Core en francés es corazón, es el corazón de la inflación. Son aquellos precios cuya volatilidad no es tan grande. Ejemplo, cuando vamos a comprar jitomates, pues un día vale 20, otro día vale 25, otro día vale 30 el kilo y al día siguiente regresa a 20 pesos. Pero cuando compramos la salsa de tomate, pues vale 15 pesos durante 6 meses y nos llama la atención cuando sube a 16 o cuando sube a 17 o cuando sube a 18. Es decir, los productos ya elaborados, como llevan una serie de contratos, tienen menos inflación. Pasa lo mismo con el doctor, pasa lo mismo con los precios de los autos, los precios de cómputo, de salud, suben con menos frecuencia que el resto. Esa es la inflación subyacente y ese ritmo nos marca un ritmo de mediano y de largo plazo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Bueno, pues hace 12 meses los precios de cereales, de trigo, de maíz, de sorgo, de cebada estaban por los cielos por la invasión de Rusia a Ucrania, han bajado mucho de precio. El precio del petróleo andaba sobre los $100, hoy anda sobre los 70. El precio del gas, que ocupamos mucho en todos los productos, en bienes, andaba sobre los 5 o 6 dólares, hoy anda sobre los 2 dólares. Esos han bajado mucho, eso ha provocado que la inflación no subyacente baje, pero la subyacente, como tiene contratos de mediano y largo plazo, imagínate un productor de salsa de tomate, pues no puede estar a los vaivenes del jitomate, entonces hace un contrato de largo plazo y hasta que renueva su contrato, bueno, pues habrá precios más bajos en todos los productos. Por eso la inflación subyacente ahorita está tomando más tiempo en bajar tanto en México como en Estados Unidos, pero creo que tanto la inflación en México como en Estados Unidos, que también se da a conocer a 4% desde 4.9%, está bajando y creo que es una muy buena noticia para los consumidores. Sí, Carlos. Pedro, y en la otra parte de la inflación, en la no subyacente, que es, me parece, también la que más padecen amas de casa y quienes vamos al supermercado, donde están verduras, están frutas, carnes, etcétera. También están los precios de las gasolinas. ¿Qué tanto ha ayudado esto con respecto al impacto en el bolsillo del consumidor? Tengo la impresión que de los productos que integraron aquella canasta que se dio a conocer en mayo del año pasado, sí, como parte del programa para combatir la inflación en nuestro país, quizás las gasolinas han sido el componente que mayor contribución ha tenido justamente al intento de ese programa fallido, por cierto, en términos generales, para contener el aumento en los precios. Porque el resto de los productos, fundamentalmente los que forman la inflación subyacente, o digo, la no subyacente, frutas, verduras, carnes, servicios, gasolinas, tarifas de gobierno, fundamentalmente, productos cárnicos, por supuesto, también. Ahí las variaciones han sido muy volátiles, aunque vale la pena reconocer
que en los últimos meses ha sido precisamente la inflación no subyacente la que ha registrado las menores tasas de crecimiento en lo que a la actividad económica de nuestro país se refiere, a diferencia de lo que había sido su comportamiento hace escasamente 13 o 14 meses, cuando era justamente la que marcaba la pauta, convirtiéndose en la que mayores aumentos en los precios registraba. Y solamente para terminar y redondear un poco lo que comentaba ahora mismo Carlos, déjame comentar lo siguiente. No deja de ser paradójico que en mayo del año 2022 la inflación de nuestro país era del 7.6%. Entonces era la inflación más elevada en los últimos 20 años. En mayo del 2023 tenemos la inflación más baja en los últimos 21 meses. Sin embargo, los precios de alimentos, bebidas y tabaco, que forman parte de la inflación subyacente que acaba de señalar Carlos, en mayo del año pasado aumentaban en forma anualizada 11.4%. Y en mayo de este año mantienen un crecimiento en sus precios del 11.3%. Es decir, los productos que forman parte del núcleo de la canasta de bienes que se consumen en las familias mexicanas, productos industrializados, alimentos, más los frutas y legumbres, se mantienen, yo diría, como los integrantes del cerco más difícil que tiene bajo dominio a la actividad económica familiar y, por supuesto, a las finanzas personales. Sí, ahora bien, justamente si de algo hemos visto desde el fin de la pandemia a la fecha, ha habido una recomposición en la forma en que distribuimos nuestro gasto. Por eso fue que INEGI convocó apenas hace un par de semanas a que analistas como ustedes, como nosotros, pudiéramos hacer aportaciones respecto a cómo estamos viendo ese cambio en la composición, en la distribución del gasto para construir un nuevo índice nacional de precios al consumidor. ¿Qué opinión te merece esto, Carlos? Yo creo que es muy bueno. Ejemplo, hace algunos años comprábamos CDs de música. Hoy, pues más bien pagamos plataformas de música. Hace 6, 8 años, pues gastábamos menos en nuestras mascotas. Hoy lo podemos ver en los supermercados, hay un área de mascotas. Entonces, el índice nacional de precios al consumidor debe de reflejar esos cambios al consumo. Ya no incluir los CDs, pero ahora sí incluir las plataformas. En los próximos años, cuando haya aumentos en las plataformas de audio y de video, bueno, pues aumentará un poco la inflación subyacente. En los próximos años, cuando veamos incrementos en el alimento para las mascotas, pues aumentará la inflación y eso yo creo que es un buen indicador. Le va a decir a las personas, va a estar más cercano a lo que realmente pasa con su bolsillo, en lugar de tener pues, productos como los CDs que ya no compramos casi. Claro, pues entonces por eso la gente de INEGI seguramente va a levantar nuevas encuestas. Ahora, Pedro, algo que está tremendamente vinculado también con el impacto en la formación de precios es el tipo de cambio, es decir, los pesos que se pagan por $1 para pagar importaciones de muchos de los componentes alimentarios, no alimentarios que consumimos. Así de arranque, el tipo de cambio, ¿qué contribución está haciendo con esta apreciación en la formación de precios y si en algún momento dado pudiera haber algún rebote? Yo diría que los puntos a favor de la apreciación de nuestra moneda frente a la divisa americana tienen que ver fundamentalmente con tres campos. El primero y el más importante es que se abaratan las importaciones de materias primas, de insumos, de equipos, piezas, partes, componentes, que son relevantes para el ensamble, por ejemplo, de la industria automotriz y de productos de electrónica que terminan por llegar hacia el mercado de Estados Unidos. También contribuye el tener un dólar barato a comprar alimentos a un precio en pesos menor que el que estaríamos pagando si estuviéramos hablando de un tipo de cambio de equilibrio. Así que hay una primera contribución a costos de empresas, pero también no hay una contribución a mantener, digamos, a tratar de contener el avance de los precios en insumos, materias primas y en alimentos. Hay un segundo factor favorable que tiene que ver justamente con el pago de deuda del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de las empresas contratadas en dólares. En la medida en la que tenemos un peso o un dólar más barato, eso permite desembolsar una menor cantidad de pesos por cada unidad de dólar de deuda y facilita de alguna manera saldar compromisos de endeudamiento. Esa es la segunda cuestión. Y la tercera, desde luego, bueno, pues facilita la integración comercial que prevalece fundamentalmente en la frontera norte,
donde los intercambios de consumidores mexicanos y norteamericanos son cada vez mayores. Es decir, crece el poder adquisitivo de nuestra moneda frente a los productos de Estados Unidos, y esto favorece evidentemente la compra de artículos fundamentalmente que estimulan la integración comercial en América del Norte. Pero en el otro extremo están los efectos poco favorables, que tiene que ver con el hecho de que si alguien, por ejemplo, recibía hace 12 meses remesas internacionales o en promedio de $300 al mes, eso convertido a pesos representa, con la apreciación de nuestra moneda, tener que recibir cerca de 350 pesos menos de los que obtenía hace exactamente 12 meses. Y cuando esto ocurre en un país donde la inflación ha venido avanzando consistentemente, bueno, pues esto es un impacto adicional sobre el poder adquisitivo de quienes dependen de las remesas internacionales. Desde luego también provoca que la competitividad precio de los productos de exportación mexicanos tienda a debilitarse en el más importante mercado, que es el norteamericano, donde la competencia con los proveedores japoneses, canadienses y chinos es cada día creciente, por señalar algunos de los impactos poco favorables, Raimundo. Sí. Carlos, en Tendencias Económico-Financieras que tú presides, nos compartes acerca de que sí, lo que está impulsando esta apreciación entre tasas de interés, entre finanzas públicas, podríamos sumar también que ha dejado de atacarse también la autonomía del Banco de México. Bueno, hay que señalar esa parte que es muy importante. El principal factor que está fortaleciendo al peso frente al dólar es esta tasa de interés tan alta que tiene Banco de México, 11.25. Hay que señalar que es una decisión colegiada de la Junta de Gobierno de Banco de México, donde participan 5 integrantes, y hay que señalar que hasta el momento ha tenido cierta autonomía. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses cuando esta alta tasa de interés pues desaceleren aún más la economía nacional. Los indicadores adelantados al mes de mayo nos indican que tanto el sector manufactura como el sector servicios, incluso la creación de empleos, se está desacelerando de manera importante en Estados Unidos, pero también en México. Entonces, vamos a ver qué pasa. Me da mucho gusto, la verdad, que Banco de México siga siendo autónomo, a pesar de que el presidente ha propuesto a 3 de sus integrantes. Entonces, creo que es una buena noticia que Banco de México siga siendo autónomo. Así es. Bueno, pues ¿qué les parece si hacemos un breve corte, amigos míos, y continuamos en esta supermesa de análisis con Carlos López Jones y con Pedro Tello Villagrán? Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.